El salón de fiestas más lujoso de Shanghái estaba repleto de invitados elegantemente vestidos, todos susurrando entre sí mientras observaban a la joven de 22 años parada frente al altar. Wei Ming temblaba imperceptiblemente bajo el velo bordado a mano, sus dedos entrelazados tratando de ocultar el nerviosismo que la consumía por dentro. El novio, Chen Haoran, un empresario de 45 años con una fortuna estimada en miles de millones de yuanes, sonreía con arrogancia a los presentes, como si estuviera a punto de cerrar otro negocio lucrativo. ¿Acepta a Chen Haoran como su legítimo esposo?, preguntó el celebrante, su voz resonando por el salón silencioso. Wei Ming vaciló por un momento que pareció una eternidad. Entonces, con una voz cristalina que cortó el aire como una cuchilla, respondió: «Antes de responder, me gustaría contar hasta 100 para todos ustedes, en 7 idiomas diferentes». La multitud quedó en silencio absoluto. Chen Haoran frunció el ceño, claramente irritado con lo que consideraba una broma inadecuada de una joven campesina que debería estar agradecida por la oportunidad de casarse con él. «¿Qué estás haciendo?», murmuró entre dientes, tratando de mantener la sonrisa falsa ante los invitados. Pero Wei Ming ya había comenzado. «Yi, San, Si, Wu». Su voz fluía en mandarín perfecto, cada número pronunciado con una claridad que hizo que los presentes se inclinaran hacia adelante, intrigados. Los padres de Chen Haoran, sentados en la primera fila, intercambiaron miradas confusas. ¿Qué estaba tratando de demostrar esa chica del interior? Habían elegido a Wei Ming exactamente porque creían que sería una esposa sumisa y discreta, alguien que no causaría problemas o bochornos sociales. Cuando terminó de contar hasta 100 en chino, sin dudar, continuó en inglés. 1, 2, 3, 4, 5. Su pronunciación era impecable, con acento británico refinado que resonó por el salón como música. Los invitados internacionales presentes comenzaron a murmurar entre sí, impresionados. Chen Haoran sintió por primera vez una punzada de incomodidad. Esa no era la campesina ignorante que había conocido 3 meses atrás durante la negociación del matrimonio con su padre. 1, 2, 3, 4, 5... Wei Ming prosiguió en español, su voz ganando fuerza con cada número. En la audiencia, la embajadora española presente en la ceremonia levantó las cejas, reconociendo no solo la perfección del idioma, sino también matices dialectales que indicaban conocimiento profundo de la cultura hispánica. Los fotógrafos contratados para el evento habían dejado de tomar fotos y ahora solo observaban, hipnotizados por la actuación inesperada de la novia. Chen Haoran trató de interrumpir, poniendo la mano en el brazo de Wei Ming, pero ella se apartó delicadamente y continuó. 1, 2, 3, 4, 5. El francés salía de sus labios como poesía, cada palabra pronunciada con elegancia que dejó a los invitados franceses presentes absolutamente estupefactos. ¿Cómo una joven de una familia de agricultores podría haber adquirido tanta sofisticación lingüística? 1, 2, 3, 4, 5. El alemán riguroso y preciso que enunciaba hizo que el cónsul alemán se levantara ligeramente de su silla, incrédulo. Wei Ming no solo hablaba los idiomas, los dominaba con una perfección que pocos nativos conseguían alcanzar. Chen Haoran comenzó a sudar dentro del smoking impecable, sintiendo que algo estaba saliendo completamente de su control. Odin, Deva, Tri, Chetaire, Piat, el ruso que fluía de Wei Ming, era pronunciado con precisión académica, haciendo que los empresarios rusos presentes se miraran admirados. La joven que todos creían que era una campesina simple estaba revelando un dominio lingüístico que rivalizaba con diplomáticos experimentados. Finalmente, Wei Ming comenzó su última cuenta. Ichi, ni, san, shi, go. El japonés que hablaba era tan refinado
como el de cualquier ciudadano de Tokio, con inflexiones perfectas que demostraban no solo conocimiento del idioma, sino comprensión profunda de la cultura. Cuando terminó de contar hasta 100 en japonés, el salón estaba en silencio absoluto. Chen Haoran estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. La mujer con quien estaba a punto de casarse no era quien él pensaba que era. Wei Ming se volvió hacia él con una sonrisa serena, sus ojos brillando con una inteligencia que él había sido demasiado ciego para percibir antes. «Ahora puedo responder su pregunta», dijo ella, su voz resonando por el salón silencioso. «No». El caos que siguió al rechazo de Wei Ming fue indescriptible. Chen Haoran quedó paralizado en el altar, su rostro cambiando de blanco a rojo mientras los invitados comenzaron a murmurar entre sí. ¿Cómo se atrevía esa campesina a rechazarlo públicamente ante toda la élite de Shanghái? Su madre, señora Chen, se levantó abruptamente de la primera fila, sus diamantes centelleando bajo las luces del candelabro, mientras caminaba furiosamente hacia el altar. «Has perdido el juicio, niña», le gritó, señalando un dedo acusador hacia Wei Ming. «¿Sabes con quién estás hablando? Mi hijo es uno de los hombres más poderosos de esta ciudad. Deberías estar suplicando casarte con él». Wei Ming permaneció inmóvil, sus manos entrelazadas con elegancia frente al vestido de novia que había costado más de lo que su familia ganaba en 10 años. «Señora Chen», respondió ella con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria a su alrededor. «Su hijo me conoció en una versión de mí misma que tuve que crear para sobrevivir. Pero hoy, ante todos ustedes, decidí mostrar quién soy realmente». Chen Haoran finalmente recuperó la voz, su arrogancia herida transformándose en rabia pura. «¿Quién eres realmente? Eres hija de un granjero arruinado del interior. Sin mí, volverás a esa vida miserable de pobreza e ignorancia. No tienes otra opción más que aceptar este matrimonio». «Ah, pero sí la tengo». Wei Ming sonrió, un brillo peligroso en sus ojos. «Porque ustedes nunca se preocuparon por descubrir mi verdadera historia. Solo asumieron que por haber nacido en una granja debería ser ignorante y desesperada». El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados estaban todos inclinados hacia adelante, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. La embajadora española susurró algo a su acompañante, claramente reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. Wei Ming caminó lentamente hasta el centro del altar, cada paso calculado y gracioso. «Mi nombre completo es Wei Ming Xue. Cuando tenía 6 años, mis padres biológicos murieron en un accidente de coche en Pekín. Era hija única de 2 profesores universitarios. Mi madre enseñaba literatura francesa en la Universidad de Pekín. Mi padre era profesor de lingüística comparada». La respiración colectiva de los invitados se detuvo. Chen Haoran sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Esto no podía ser verdad. Él había investigado su historial, o al menos pensó que lo había hecho. «Después de la muerte de mis padres», continuó Wei Ming, su voz resonando clara y firme por el salón, «fui enviada a vivir con mis tíos en la provincia de Anhui. Tío Wang y tía Li eran granjeros simples, personas bondadosas que me criaron como si fuera su propia hija. Pero sabían de mi educación previa y, aún con recursos limitados, se aseguraron de que continuara estudiando». Señora Chen tuvo que apoyarse en la silla, sus joyas temblando mientras trataba de procesar esta información. ¿Su hijo había sido engañado? O peor, había sido demasiado negligente para investigar adecuadamente a la mujer con quien pretendía casarse. «Durante los años que viví en la granja», Wei Ming prosiguió, «estudié por mi cuenta usando los libros que mis padres habían dejado.
Aprendí idiomas a través de programas de radio internacional, libros prestados de la biblioteca de la ciudad y más tarde a través de Internet cuando finalmente llegó a nuestra región. Trabajaba en los campos durante el día y estudiaba durante la noche, determinada a honrar la memoria de mis padres. Chen Haoran trató de interrumpir, su voz saliendo ronca y desesperada. Esas son mentiras. Estás inventando esa historia para humillarme. Wei Ming se volvió hacia él con una expresión que mezclaba pena y desprecio. ¿Mentiras? ¿Quieres pruebas? Puedo recitar poesía de Baudelaire en francés original, discutir la filosofía de Nietzsche en alemán, o tal vez explicar las sutilezas de la literatura rusa del siglo XIX. ¿O prefieres que traduzca contratos comerciales del japonés al inglés, como hacía freelance para sobrevivir durante los últimos años? El salón estaba absolutamente silencioso ahora. Cada invitado pendía de las palabras de Wei Ming, como si estuvieran viendo el desarrollo de un thriller psicológico. La joven que habían despreciado como una oportunista rural se estaba revelando más educada y sofisticada que la mayoría de ellos. La verdad es que cuando mis tíos murieron el año pasado, Wei Ming continuó, lágrimas brillando en sus ojos por primera vez, me quedé sola con una granja endeudada y sin recursos para continuar mi educación formal. Fue cuando su padre me encontró, Chen Haoran. Estaba desesperada, sí, pero no ignorante. Solo necesitaba una oportunidad para reconstruir mi vida. Chen Haoran estaba ahora claramente entrando en pánico. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, se estaba desmoronando ante los ojos de la alta sociedad de Shanghái. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo no había percibido que estaba tratando con alguien mucho más compleja de lo que imaginaba? «Me engañaste», le gritó señalando a Wei Ming con una mano temblorosa. «Fingiste ser una campesina simple para conseguir acceso a mi fortuna». Wei Ming rió, un sonido cristalino y genuino que resonó por el salón. «Nunca fingí nada, Chen Haoran. Simplemente nunca hiciste las preguntas correctas. Asumiste que, porque vivía en una granja y necesitaba dinero, debería ser estúpida y sumisa. Tus prejuicios te cegaron a la realidad». El rostro de Chen Haoran estaba ahora púrpura de rabia y humillación. Ante 300 invitados de las familias más influyentes de China, su novia acababa de exponer su arrogancia e ignorancia de forma devastadora. Podía sentir las miradas de juicio de los empresarios, diplomáticos y socialites que observaban cada movimiento suyo con interés mórbido. Tú planeaste esto», tartamudeó, su compostura completamente destrozada. «Toda esta humillación fue calculada para destruirme públicamente». Wei Ming sacudió la cabeza lentamente, una expresión de genuina tristeza cruzando su rostro. «No, Chen Haoran. Realmente esperaba que, durante estos 3 meses de compromiso, mostraras algún interés en conocerme de verdad. Esperaba que preguntaras sobre mis sueños, mis miedos, mi historia. Pero nunca lo hiciste». La madre de Chen trató de intervenir nuevamente, su voz aguda cortando el aire. «Sueños, historia, eres solo una cazafortunas que logró memorizar algunas palabras en idiomas extranjeros. Eso no cambia el hecho de que necesitas nuestro dinero». El silencio que siguió fue interrumpido por una voz inesperada. El embajador francés, Monsieur Dubois, se levantó lentamente de su lugar en la tercera fila. Había estado observando todo con creciente fascinación y ahora caminaba hacia el altar con pasos medidos. «Perdonen la interrupción», dijo en inglés impecable, «pero necesito aclarar algo. Madame Wei, sus habilidades lingüísticas son verdaderamente extraordinarias. El francés que habló no es solo fluido. Demuestra conocimiento de literatura clásica y matices culturales que toman décadas dominar».
Chen Haoran se volvió hacia el embajador, desesperado por recuperar algún control de la situación. Monsieur Dubois, pido disculpas por esta vergüenza. Esta mujer claramente preparó un espectáculo para demostrar su extraordinaria inteligencia, interrumpió el embajador, levantando una ceja. Señor Chen, en mis 30 años de carrera diplomática, rara vez he encontrado a alguien con dominio tan impresionante de múltiples idiomas. Su novia es claramente una persona de talentos excepcionales. Wei Ming inclinó la cabeza graciosamente hacia el embajador. Gracias, Monsieur Dubois. Es reconfortante encontrar a alguien que aprecia el valor de la educación verdadera, independientemente de dónde sea adquirida. La embajadora española también se levantó, caminando hasta unirse al grupo en el altar. Señorita Wei, debo estar de acuerdo con mi colega francés. Su español es impecable. ¿Dónde estudió nuestro idioma? A través de programas de radio de Madrid y Barcelona, embajadora. Durante años, cada noche después del trabajo en la granja, escuchaba sus transmisiones culturales y educativas. También leía a Cervantes, Lorca y Neruda en los originales. Wei Ming respondió en español fluido, haciendo que la embajadora sonriera con aprobación. Chen Haoran estaba ahora visiblemente sudando, su respiración volviéndose irregular mientras percibía que la situación estaba completamente fuera de su control. Los diplomáticos estaban claramente impresionados con Wei Ming, tratándola con un respeto que él jamás había demostrado. «Esto es ridículo», explotó. «Está tratando de impresionarlos para escapar de sus responsabilidades. Un contrato fue firmado entre nuestras familias». Wei Ming se volvió hacia él con una expresión fría que hizo que Chen Haoran retrocediera instintivamente. «Un contrato basado en información falsa que asumiste sobre mí. Me cortejaste creyendo que era ignorante y dependiente. Ahora descubres que soy educada y capaz, y eso te asusta». «¿Asusta? ¡Tú no me asustas!», Chen gritó, pero su voz temblorosa contradecía sus palabras. «¿No?». Wei Ming sonrió tristemente. «Entonces, ¿por qué nunca me preguntaste sobre mi educación durante estos 3 meses? ¿Por qué, cuando mencionaba libros o mostraba interés en discusiones intelectuales, cambiabas de tema o me decías que una esposa no necesita preocuparse por esas cosas?» La multitud ahora murmuraba abiertamente, claramente fascinada por la dinámica que se desarrollaba. Varias personas tenían sus teléfonos discretamente apuntados, grabando lo que se estaba convirtiendo en el escándalo social del año en Shanghái. El cónsul alemán decidió unirse al grupo creciente en el altar. «Fräulein Wei, debo decir que su alemán es notablemente preciso. ¿Estudió en Alemania?». «No, señor cónsul. Aprendí a través de cursos en línea gratuitos, ofrecidos por universidades alemanas y practicando con hablantes nativos en foros de lingüística. También traducía documentos técnicos del alemán para complementar mis ingresos». Wei Ming respondió en alemán perfecto, haciendo que el cónsul asintiera con aprobación. Chen Haoran miró alrededor del salón, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación. Los invitados más influyentes estaban ahora tratando a Wei Ming como una igual, o tal vez incluso como superior a él en términos de sofisticación intelectual. «Planeaste todo esto», murmuró, su voz casi inaudible. «Desde el principio sabías que me harías quedar como un idiota». Wei Ming negó con la cabeza lentamente. «Esperaba que me amaras por lo que realmente soy, Chen Haoran, no por la versión sumisa e ignorante que querías que fuera. Pero hoy me di cuenta de que eso es imposible». El salón estaba ahora dividido en 2 facciones claras: aquellos que admiraban a Wei Ming por su coraje e inteligencia y aquellos que aún apoyaban a Chen Haoran por lealtad familiar o interés comercial. La tensión era palpable cuando el padre de Chen, el viejo empresario Chen Weimin,
Finalmente se levantó de su silla en la primera fila. Chen Weimin era un hombre de 70 años, cuya fortuna había sido construida a través de décadas de negocios implacables. Observó la situación por algunos minutos antes de caminar lentamente hasta el altar, su bastón de marfil golpeando rítmicamente el suelo de mármol. Cuando llegó al centro de la confusión, su voz cortó el aire como una cuchilla. «Silencio», ordenó, e inmediatamente todas las conversaciones cesaron. «Wei Ming, dijiste que un contrato fue basado en información falsa. Explícate». Wei Ming se inclinó respetuosamente ante el patriarca, pero su voz permaneció firme. «Señor Chen, cuando su hijo me cortejó, se presentó como un hombre que buscaba una esposa inteligente y compañera. Dijo que admiraba a las mujeres independientes y educadas. Basándome en esas representaciones, acepté el compromiso». Chen Haoran trató de interrumpir, pero una mirada severa de su padre lo silenció inmediatamente. «Continúa», dijo Chen Weimin, sus ojos penetrantes fijos en Wei Ming. «Durante el compromiso, descubrí que Chen Haoran en realidad buscaba una esposa decorativa y sumisa. Cuando trataba de demostrar mis conocimientos o expresar opiniones, me desalentaba diciendo que las mujeres inteligentes eran problemáticas y que debería dejar que los hombres piensen. Me di cuenta de que fui elegida no por quien era, sino por quien él imaginaba que era». El viejo Chen estudió el rostro de su nuera potencial por un largo momento. «¿Y crees que esto invalida el contrato matrimonial?» «Creo que un matrimonio basado en engaño mutuo está condenado al fracaso, señor. Su hijo quería una campesina ignorante para controlar. Yo quería un marido que me respetara como igual intelectual. Ninguno de nosotros sería feliz con esta unión». Chen Weimin se volvió hacia su hijo, su expresión indescifrable. «Haoran, ¿es verdad lo que dice? ¿Buscabas una esposa sumisa?» Chen Haoran vaciló, sus palabras saliendo atropelladas. «Padre, una esposa debe apoyar a su marido, no competir con él. Esta mujer es claramente manipuladora y...» «Responde mi pregunta». Chen Weimin cortó fríamente. «¿Le mentiste sobre el tipo de esposa que buscabas?» El silencio se extendió mientras Chen Haoran luchaba por encontrar una respuesta que no lo condenara aún más. Finalmente, su madre intervino desesperadamente. «Wei Ming, por favor, esta chica está tratando de avergonzarnos públicamente. No podemos dejarla escapar así». Chen Weimin se volvió hacia su esposa con una mirada glacial. «Jinghua, ¿conocías las verdaderas calificaciones de Wei Ming cuando aprobamos este matrimonio?» Señora Chen palideció. Investigamos a su familia. Son granjeros». «Esa no es la pregunta que hice». El viejo empresario golpeó su bastón en el suelo. «Investigaron su educación, sus talentos, sus verdaderas capacidades». El silencio era ensordecedor. Estaba claro que la familia Chen había hecho suposiciones basadas en prejuicios de clase, sin jamás tratar de descubrir quién era realmente Wei Ming. Wei Ming aprovechó el momento para hablar. «Señor Chen, durante estos meses traté varias veces de demostrar mis conocimientos y habilidades a su familia. Me ofrecí a ayudar con negocios internacionales, traducir documentos, incluso dar consejos sobre inversiones basados en mi comprensión de mercados globales. Siempre fui desalentada o ignorada». Chen Weimin frunció el ceño. «¿Qué tipo de consejos?» «Por ejemplo, alerté sobre potencial inestabilidad en el mercado inmobiliario europeo basándome en análisis que leí en periódicos alemanes y franceses. Sugerí diversificación en mercados latinoamericanos emergentes. También identifiqué oportunidades en tecnología japonesa que su empresa podría explotar». El empresario estudió a Wei Ming con interés renovado.
Sus sugerencias demostraban no solo conocimiento lingüístico, sino comprensión sofisticada de economía internacional, algo que pocos en su círculo social poseían. ¿Y mi hijo rechazó esos consejos? Los ignoró completamente, diciendo que las mujeres no entienden de negocios y que debería enfocarme en aprender a ser una buena esposa. Chen Wei-min se volvió lentamente hacia su hijo, su expresión volviéndose más sombría cada segundo. Hao-ran, desperdiciaste una oportunidad de tener una compañera verdaderamente valiosa por tu orgullo herido. Padre, está exagerando. Esas son solo silencio. El bastón golpeó el suelo nuevamente. Wei-min, ¿tienes alguna prueba de tus capacidades además de las demostraciones lingüísticas? Wei-min asintió calmadamente. Tengo certificados de cursos en línea de las mejores universidades del mundo, ejemplos de trabajos de traducción que realicé para empresas internacionales y referencias de profesores y clientes que pueden atestiguar mi competencia. El salón estaba ahora completamente silencioso, todos pendiendo de cada palabra. Los diplomáticos presentes intercambiaban miradas significativas, claramente impresionados con la inteligencia y preparación de Wei-min. Chen Wei-min estudió a la joven por un largo momento antes de hablar. Wei-min, dijiste que no aceptas este matrimonio, pero ¿y si las condiciones fueran diferentes? ¿Y si fueras tratada como una compañera igual, con respeto por tu inteligencia? La pregunta sorprendió a todos, especialmente a Chen Hao-ran, que palideció al percibir la dirección que estaba tomando la conversación. Wei-min contempló la pregunta de Chen Wei-min por varios segundos que parecieron eternidad. Todo el salón contenía la respiración, esperando su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era calma, pero resoluta. Señor Chen, agradezco su pregunta, pero llega 3 meses demasiado tarde. Una relación no puede construirse sobre una base de falta de respeto y engaño, independientemente de los cambios posteriores. Chen Hao-ran me mostró repetidamente quién es realmente, y le creo. Y Chen Hao-ran explotó. ¿Cómo te atreves a rechazarme delante de todas estas personas? No eres nada sin nuestra familia. Volverás a esa granja miserable y morirás en la oscuridad. Wei-min se volvió hacia él con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con su histeria. Chen Hao-ran, aún no entiendes, ¿verdad? Nunca te necesité. Elegí aceptar tu propuesta porque pensé que podrías ser un compañero que me respetara, pero descubrí que veías el matrimonio como una transacción comercial donde comprarías una esposa decorativa. El embajador francés dio un paso adelante. Mademoiselle Wei, si me permite la intromisión, tengo una propuesta que hacer. Todos los ojos se volvieron hacia Monsieur Dubois, que continuó con una sonrisa. Nuestra embajada está buscando un intérprete senior para asuntos culturales y comerciales. Alguien con su dominio de múltiples idiomas y comprensión intercultural sería extremadamente valiosa. El salario inicial sería 500,000 yuanes por año, con beneficios completos y oportunidades de viaje internacional. Un murmullo recorrió el salón. Esta era una oferta extraordinariamente generosa que elevaría a Wei-min inmediatamente al escalón superior de la sociedad de Shanghái, por mérito propio, no por matrimonio. La embajadora española se unió. Señorita Wei, también tengo interés en sus servicios. Nuestra embajada frecuentemente necesita traducciones especializadas y consultoría cultural. Podríamos ofrecer trabajo freelance muy bien remunerado para complementar cualquier posición que acepte. El cónsul alemán asintió. Y nosotros también estaríamos interesados en sus servicios de traducción técnica. Tenemos muchos documentos industriales que requieren precisión absoluta. Chen Hao-ran estaba ahora visiblemente en pánico.
La mujer que había tratado de disminuir y controlar estaba recibiendo ofertas de trabajo prestigiosas delante de toda la élite de Shanghái. Su intento de humillarla se había transformado en su propia destrucción social. Wei Ming se inclinó graciosamente hacia los diplomáticos. «Señores, embajadora, estoy profundamente honrada por sus ofertas. Acepto con placer explorar estas oportunidades». Chen Weimin observó todo el intercambio con creciente admiración. Finalmente habló. «Wei Ming, has demostrado hoy cualidades que rara vez veo en el mundo de los negocios. Inteligencia, coraje, dignidad y visión estratégica. Mi hijo perdió una oportunidad extraordinaria». Se volvió hacia Chen Haoran con desprecio evidente. «Tú, Haoran, demostraste exactamente lo opuesto: arrogancia, mezquindad mental e incapacidad de reconocer valor verdadero. Me has avergonzado delante de personas que respeto». «Padre, por favor». Chen Haoran trató de acercarse, pero su padre lo apartó con un gesto. «Wei Ming», continuó Chen Weimin, «aunque mi hijo haya perdido el derecho de ser tu esposo, me gustaría ofrecer algo diferente. Mi empresa podría usar tus talentos como consultora internacional. Independientemente de cualquier posición diplomática que aceptes, ¿estarías dispuesta a considerar trabajar con nosotros sobre bases contractuales?» La oferta era un golpe final en la humillación de Chen Haoran. Su propio padre estaba efectivamente eligiendo a Wei Ming en lugar de él, ofreciéndole oportunidades profesionales que reconocían su valor real. Wei Ming sonrió por primera vez desde que había comenzado su demostración lingüística. «Señor Chen, considero su oferta un gran honor. Trabajaría con placer para alguien que reconoce y valora el talento, independientemente de su origen». La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente. Lo que había comenzado como una boda se había transformado en una celebración de la inteligencia triunfante sobre el prejuicio. Los invitados estaban claramente fascinados por el desarrollo de los eventos y muchos ya estaban susurrando sobre oportunidades de negocios con la joven extraordinaria. Chen Haoran permaneció solo en el altar, abandonado incluso por su propia madre, que se había alejado discretamente cuando percibió el cambio de la marea social. Su intento de controlar y disminuir a Wei Ming había resultado en su propia caída espectacular. Wei Ming caminó graciosamente hasta la salida del salón, seguida por los diplomáticos y por Chen Weimin. Mientras pasaba por Chen Haoran, se detuvo momentáneamente y dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos oyeran: «Chen Haoran, dijiste que volvería a la oscuridad, pero la verdadera oscuridad es la ignorancia que se niega a reconocer el valor en otros. Hoy elegiste esa oscuridad. Yo elijo la luz del conocimiento y el respeto mutuo». Con esas palabras finales, Wei Ming salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás no solo un novio rechazado, sino una demostración poderosa de que la verdadera riqueza reside en la educación, la dignidad y el coraje de mantenerse fiel a los propios valores. El matrimonio había terminado antes de comenzar, pero para Wei Ming una nueva vida apenas estaba empezando. La oficina en el piso 30 del edificio más moderno de Shanghái tenía una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Wei Ming estaba sentada detrás de un escritorio de vidrio elegante, revisando contratos en 4 idiomas diferentes cuando su asistente, Li Mei, tocó discretamente la puerta. «Señora Wei, el señor Chen Weimin ha llegado para la reunión de las 3», anunció Li Mei con una sonrisa respetuosa. Wei Ming levantó los ojos de los documentos, su cabello ahora cortado en un estilo ejecutivo sofisticado, usando un traje gris impecable que irradiaba autoridad profesional. «Gracias, Li Mei. Puedes hacerlo pasar». En los 6 meses desde la boda cancelada,
La vida de Wei Ming se había transformado completamente. La oferta del embajador francés se había materializado en una posición de directora de Relaciones Culturales Internacionales, un cargo creado especialmente para ella. Paralelamente, su trabajo como consultora para la empresa de Chen Weimin había generado resultados tan impresionantes que había abierto su propia firma de consultoría internacional. Chen Weimin entró en la oficina, su bastón de marfil golpeando suavemente el piso de mármol. A los 70 años, el patriarca de los Chen se había convertido en uno de los clientes más valiosos de Wei Ming, y más importante, un mentor respetuoso que reconocía y nutría sus talentos. Wei Ming, dijo él, inclinándose ligeramente en señal de respeto, los resultados del proyecto ruso superaron todas las expectativas. El contrato de 2.000 millones de yuanes fue firmado esta mañana. Wei Ming sonrió, levantándose para saludar a su cliente. Me alegra que mi análisis del mercado de energía renovable haya sido útil, señor Chen. Mi conocimiento del ruso me permitió identificar matices en las negociaciones que podrían haber pasado desapercibidos. Durante los meses anteriores, Wei Ming había usado sus habilidades lingüísticas y conocimiento cultural para abrir mercados completamente nuevos para las empresas de sus clientes. Su dominio de los idiomas no era solo técnico, comprendía las sutilezas culturales que marcaban la diferencia entre negocios exitosos y fracasos costosos. «Hay algo más», dijo Chen Weimin, su expresión volviéndose más seria. «Mi hijo Haoran pidió hablar contigo». Nash Weimin se detuvo por un momento, su expresión permaneciendo cuidadosamente neutral. «Entiendo. ¿Y cuál es su opinión sobre esto, señor Chen?» «Honestamente, creo que finalmente se dio cuenta de la magnitud del error que cometió. En los últimos meses, ha luchado para mantener cualquier credibilidad en los círculos sociales y empresariales de Shanghái. Su reputación nunca se recuperó completamente de ese día». Wei Ming caminó hasta la ventana, observando la ciudad que ahora la conocía como una de las jóvenes empresarias más prometedoras de China. ¿Y qué quiere decirme? Creo que quiere pedir disculpas y tal vez explorar la posibilidad de empezar de nuevo. El silencio se extendió por algunos minutos mientras Wei Ming contemplaba la propuesta. Cuando finalmente se volvió, su expresión era decidida pero gentil. «Señor Chen, acepto reunirme con Chen Haoran, no porque considere cualquier posibilidad de reconciliación romántica, sino porque creo que tanto él como yo merecemos cerrar este capítulo adecuadamente». Chen Weimin asintió con aprobación. «Es una decisión sabia y generosa. Estará aquí mañana a las 2 de la tarde, si le conviene». Después de que Chen Weimin se fuera, Wei Ming permaneció en la ventana por un largo tiempo, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señora Wei», dijo Li Mei a través del intercomunicador, «la embajadora española está en línea. Dice que es sobre una oportunidad en Madrid». Wei Ming sonrió, regresando a su escritorio. Su nueva vida apenas estaba comenzando, y el mundo entero se estaba abriendo ante ella. La tarde siguiente, Wei Ming estaba revisando informes financieros cuando Li Mei anunció la llegada de Chen Haoran. Había pasado toda la mañana preparándose mentalmente para este encuentro, determinada a mantener la compostura profesional independientemente de lo que él pudiera decir. «Puedes hacerlo pasar, Li Mei. Y por favor, pide que no seamos interrumpidos durante los próximos 30 minutos». Chen Haoran entró en la oficina con pasos vacilantes, un cambio dramático del hombre arrogante y confiado que ella había conocido. Su traje, aunque aún caro, parecía ligeramente desalineado,
y había una cualidad derrotada en sus movimientos que Wei Ming notó inmediatamente. «Wei Ming», dijo él, su voz más baja de lo que ella recordaba. «Gracias por aceptar verme». Ella gesticuló hacia una silla frente a su escritorio, manteniendo la distancia profesional. «Por favor, siéntate, Chen Haoran. Mi tiempo es limitado, así que te pido que seas directo sobre el motivo de esta visita». Él se sentó incómodamente, sus manos nerviosas jugando con los puños de la camisa. «Yo vine a pedir disculpas por todo, por la forma en que te traté, por las suposiciones que hice, por la humillación que traté de causar». Wei Ming estudió su rostro, buscando señales de sinceridad. Continúa. «En los últimos 6 meses, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Perdí contratos importantes porque ya no podía comandar el respeto que antes tenía. Las personas susurran sobre mí en eventos sociales. Mi propia familia me ve con decepción». Su voz tembló ligeramente. «Pero lo peor de todo es que me di cuenta de que perdí a la persona más extraordinaria que jamás conocí por mi orgullo idiota». Wei Ming permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «Tenías razón sobre todo», prosiguió, su voz quebrándose. «Yo quería una esposa que fuera un accesorio, no una compañera. Tenía miedo de tu inteligencia porque me hacía sentir inadecuado, así que traté de disminuirte en lugar de celebrarte». «¿Y ahora?», preguntó Wei Ming calmadamente. «¿Qué ha cambiado?». Chen Haoran levantó los ojos y ella pudo ver lágrimas formándose. «Ahora me doy cuenta de que eres exactamente el tipo de persona de la que debería aspirar a ser digno de conocer. Tu éxito, tu dignidad, tu capacidad de perdonar incluso a mi padre después de lo que nuestra familia hizo, eso me mostró cuán pequeño era realmente». Wei Ming se reclinó en su silla, procesando sus palabras cuidadosamente. «Chen Haoran, aprecio tus disculpas, pero necesito ser clara sobre una cosa. Nuestra relación romántica terminó permanentemente ese día en el altar». Él asintió rápidamente. «Lo entiendo. No vine aquí esperando que me perdonaras románticamente. Sé que no lo merezco. Vine porque quería que supieras que aprendí algo valioso de ti». «¿Y qué fue?». «Que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su origen o su necesidad financiera. Tiene que ver con su carácter, su inteligencia, su capacidad de crecer y contribuir al mundo». Se detuvo, limpiándose discretamente los ojos. «Me enseñaste eso de la manera más pública posible, y aunque fue humillante, fue necesario». Wei Ming sintió una punzada inesperada de simpatía por el hombre frente a ella. «Chen Haoran, ¿puedo preguntar qué planeas hacer ahora?». «Estoy tratando de reconstruir mi vida basándome en mejores principios. Comencé a estudiar idiomas. Es más difícil de lo que imaginaba». Sonrió irónicamente. «También estoy trabajando con organizaciones benéficas que ayudan a jóvenes de áreas rurales a acceder a educación superior». Wei Ming levantó las cejas, genuinamente sorprendida. «Eso es inesperado. Me di cuenta de que hay muchas personas como tú por ahí, brillantes, talentosas, pero sin oportunidades debido a prejuicios o circunstancias. Quiero ayudar a cambiar eso». Vaciló. «En realidad, esperaba que tal vez podrías darme consejos sobre cómo hacer esto de manera efectiva». Por algunos momentos, Wei Ming permaneció en silencio, evaluando la sinceridad en sus palabras y expresión. Finalmente, habló. «Chen Haoran, creo que tus disculpas son genuinas y respeto tu decisión de tratar de convertirte en una mejor persona. Eso significa que puedes perdonarme. Significa que puedo liberar la ira que sentía hacia ti. El perdón es tanto para mi propio bienestar como para el tuyo». Wei Ming se levantó, caminando hasta la ventana.
En cuanto a los consejos sobre trabajo benéfico, puedo conectarte con algunas organizaciones respetables. Pero debes entender que este trabajo requerirá humildad genuina y compromiso a largo plazo. Chen Haoran también se levantó, su postura más erguida que cuando había llegado. Entiendo. Y Wei Ming, gracias por darme esta oportunidad de explicarme y por ser el tipo de persona que puede encontrar generosidad incluso después de haber sido tratada tan mal. Cuando se dirigía hacia la puerta, Wei Ming lo llamó. ¿Chen Haoran? Él se volvió. Buena suerte con tus estudios de idiomas. Es un camino largo, pero gratificante. Por primera vez desde que había entrado, Chen Haoran sonrió genuinamente. Gracias y felicitaciones por todo lo que has logrado. Mereces cada pedacito de éxito que has alcanzado. Después de que él se fuera, Wei Ming permaneció en la ventana, reflexionando sobre cómo las personas podían cambiar cuando enfrentaban las verdaderas consecuencias de sus acciones. No tenía ilusiones sobre una reconciliación romántica, pero había algo reconfortante en saber que su rechazo valiente ese día había plantado semillas de crecimiento personal en Chen Haoran. 2 años después, Wei Ming estaba en el escenario del Centro de Convenciones Internacional de Shanghái, dirigiéndose a una audiencia de más de 1000 empresarios, diplomáticos y educadores. El evento, Rompiendo Barreras Lingüísticas en los Negocios Globales, había sido organizado en torno a su trabajo pionero en consultorías interculturales. La verdadera comunicación internacional, dijo al micrófono, su voz resonando por el auditorio lleno, no es solo sobre dominar vocabulario o gramática, es sobre comprender los matices culturales que determinan cómo las personas piensan, sienten y toman decisiones. En la audiencia podía ver rostros familiares. Monsieur Dubois, que se había convertido en un querido amigo. La embajadora española, que frecuentemente la consultaba sobre proyectos culturales, e incluso Chen Wei-min, que continuaba siendo un cliente y mentor valioso. Cuando tenía 22 años, continuó Wei Ming, fui subestimada por personas que asumieron que mi origen rural significaba limitaciones intelectuales. Hoy mi empresa de consultoría trabaja con corporaciones en 15 países y acabo de firmar un contrato para escribir un libro sobre comunicación intercultural. El aplauso fue cálido y sostenido. En los 2 años desde la boda cancelada, Wei Ming se había convertido en una de las voces más respetadas en negocios internacionales en China, regularmente invitada a dar conferencias en universidades y eventos alrededor del mundo. Después de la conferencia, durante la recepción, Li Mei se acercó con una sonrisa. Señora Wei, hay alguien que le gustaría saludarla. Wei Ming se volvió para ver a Chen Haoran acercándose, pero había una diferencia notable en su apariencia y comportamiento. Parecía más delgado, más humilde, y llevaba una carpeta que sugería trabajo serio en lugar de privilegio ocioso. Wei Ming, dijo respetuosamente, felicitaciones por la conferencia, fue inspiradora. Gracias, Chen Haoran. ¿Cómo están tus proyectos benéficos? Su rostro se iluminó con entusiasmo genuino. Mejor de lo que me atrevía a esperar. Nuestra fundación ya ha ayudado a 120 jóvenes de áreas rurales a conseguir becas universitarias, y mi mandarín e inglés han mejorado lo suficiente para que pueda comunicarme directamente con donantes internacionales. Wei Ming sonrió, genuinamente impresionada. Eso es notable. Debes estar orgulloso del progreso. Lo estoy, pero más importante, estoy agradecido. Ese día en el altar, cuando me rechazaste públicamente, fue el mejor regalo que alguien me haya dado jamás.
Me forzó a confrontar quién era realmente y decidir quién quería llegar a ser. ¿Y en quién te has convertido? Chen Haoran rió suavemente. En alguien que trata de ser digno de respetar a personas extraordinarias como tú, aunque sea desde la distancia. En ese momento, Monsieur Dubois se unió al grupo. Ah, Wei Ming. Espero que recuerdes nuestra conversación sobre la posición en París. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés finalmente aprobó la propuesta. Wei Ming levantó las cejas. ¿La posición de directora de Relaciones Sino-Francesas? Exactamente. Quieren a alguien que pueda navegar entre culturas con tu experiencia. El salario es 1 millón de euros por año, más beneficios diplomáticos completos. Chen Haoran escuchó la conversación con interés evidente. ¿Estás considerando mudarte a París? Es una oportunidad extraordinaria, Wei Ming respondió pensativamente. Pero también significaría dejar todo lo que he construido aquí. No todo, dijo Chen Weimin, apareciendo al lado del grupo. Tu empresa puede operar internacionalmente, y París sería una base excelente para expandirse a mercados europeos. Wei Ming miró alrededor a estas personas que se habían vuelto importantes en su vida de diferentes maneras. Dubois, el mentor que la había descubierto. Chen Weimin, el cliente que se había convertido en una figura paterna respetuosa. E incluso Chen Haoran, cuyo rechazo inicial se había transformado en crecimiento mutuo. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Hace 3 años era una granjera endeudada sin perspectivas claras. Hoy me están ofreciendo una posición diplomática en una de las ciudades más hermosas del mundo. Y mereces cada pedacito de esa oportunidad, dijo Chen Haoran sinceramente. Tu coraje de defenderte ese día inspiró no solo a mí, sino a muchas otras personas que escucharon tu historia. Wei Ming reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había traído hasta aquí. Acepto la posición en París, anunció, causando sonrisas de aprobación alrededor del grupo. Más tarde esa noche, sola en su oficina, Wei Ming miró por última vez la vista de la ciudad que se había convertido en su primer hogar profesional. Mañana comenzaría a prepararse para una nueva aventura, pero hoy podía celebrar una verdad simple: que la educación, el coraje y la dignidad siempre triunfan sobre el prejuicio y la arrogancia. Su teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número que no reconoció inicialmente. Cuando lo abrió, vio que era de Chen Haoran. Wei Ming, sé que nuestra historia romántica terminó hace mucho tiempo, pero quería que supieras que tu coraje aún inspira mi trabajo todos los días. Buena suerte en París. El mundo necesita más personas como tú. Chen Haoran. Wei Ming sonrió, escribiendo una respuesta rápida. Gracias, Chen Haoran. Sigue creciendo. El mundo necesita más personas dispuestas a cambiar para mejor. Mientras se preparaba para dejar la oficina, Wei Ming reflexionó sobre cómo una sola decisión valiente, decir no a un matrimonio basado en mentiras, había transformado no solo su propia vida, sino también influenciado a otros a convertirse en mejores versiones de sí mismos. La joven que una vez tembló en un vestido de novia, ahora caminaba confiada hacia un futuro que ella misma había construido, una palabra a la vez, en 7 idiomas diferentes.